En menos de 72 horas, la Cámara de Diputados terminará de resolver en general y en particular si aprueba o no la reforma de pensiones, y de avanzar, va a iniciar su camino en el Senado en marzo. De ser rechazada, se va a archivar por un año. El Ejecutivo deberá resolver ahora la molestia que hay en demócratas y en militantes del ex Partido de la Gente. Los primeros por el seguro de longevidad y los segundos por el monto del autopréstamo. Hasta total despacho, la Comisión de Hacienda despachó hoy día la iniciativa, resolviendo la cobertura de la PGU y a la espera de posibles nuevas indicaciones del Ejecutivo. Todos los antecedentes los tiene Gonzalo Holguín. Gonzalo, muy buenos días. Hola, Gonzalo. Hola, ¿qué tal, Katy y Nivaldo? Muy buenos días. Así es, desde las 11 de la mañana, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados votará hasta total despacho la reforma de pensiones, tratando la cobertura y los montos de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal. Pero también está posado un misterio sobre si el Ejecutivo llegará a la instancia con una indicación que buscará dar salida técnica a uno de los conflictos más antiguos de la tramitación de reforma de pensiones, el recálculo de las tablas de mortalidad y la creación del seguro de longevidad. ¿Cómo estaría planteado ahora lo que se habría acordado el viernes con la bancada independiente PPD? Se crearía una nueva modalidad de jubilación que sería el retiro programado, el que ya conocemos, más un seguro de longevidad con el corte de la tabla de mortalidad alrededor de los 85 años. Están hablando de entre 85 y 90, pero más cercano a lo primero. El recálculo solo ocurre para quienes se acojan a esta modalidad de manera voluntaria, y esto es muy relevante. El viernes hubo horas en que Demócratas estuvo muy cerca de anunciar su voto en contra de la idea de legislar. Ha sido la idea del partido y en particular de la senadora y presidenta de esa colectividad, Jimena Rincón, durante años, y fueron excluidos de la conversación final y los momentos de anuncios clave. Lo decíamos, fue con la bancada independiente PPD. Con ese cambio de posición se pudo haber caído la idea de legislar de la reforma. Pero en las horas siguientes y durante el fin de semana decidieron presionar más bien en los temas en que el gobierno todavía no cede, y anunciando, como lo hizo Jimena Rincón desde el fin de semana, que votarán en contra del 3 y 3 en particular, pero ya no estamos hablando del peligro de la idea de legislar. Joana Pérez, líder de Demócratas en la Cámara Baja, cuestionó la falta de claridad del gobierno, pero dijo que aún hay espacio para conversar. Demócratas presentó propuestas claras. Lamentablemente el gobierno no ha sido claro. Un seguro longevidad que no es universal porque crea una tercera forma de jubilarse. Sería un falso eslogan que vamos a recalcular las tablas de mortalidad para todas las personas. Tenemos espacio, pero también esperamos que el gobierno sea claro en su propuesta y respuesta. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció que, paradójicamente, la nueva fórmula de seguro de longevidad estima el riesgo de vivir más. Incluso, más crudamente, podemos decir que esta modalidad se financiará en parte de quienes la elijan, de quienes se acojan a ella, pero que vivan menos años que la tabla estimada, que estaría entre los 85 y los 90 años. ¿Por qué ahora sí? La respuesta política está clara. Hace ya 3 semanas, Yanel Jara dejó claro a los diputados oficialistas que el modelo era conversar con las fuerzas no alineadas, mostrando gestos y señales a sus propuestas. La respuesta técnica está mucho menos clara y se espera que hoy se esclarezca un poco. Jara y Marcel lo tratan de explicar en conjunto. El seguro de longevidad tiene desafíos técnicos. Hoy día hemos encontrado una fórmula que nos permite acoger esa postura y que es básicamente hacerlo a través de una tercera modalidad de pensión. Ese es un seguro de carácter colectivo, permitiría que las personas se jubilen con retiro programado, cobertura para el periodo posterior al momento en que se acaban los fondos de retiro programado. Miguel Mellado, diputado de Renovación Nacional de la Comisión de Hacienda, comentó el viernes que estaría dispuesto a apoyar una idea así, pero si es que estuviese bien solventada técnicamente, y ese podría ser un gran pero. El tema es que dice estar seguro de que no lo está. Esa es su posición. Dice improvisado, poco serio, un paquete de regalos sin nada adentro, un conejo del sombrero. Todas expresiones suyas para hacer el punto de que la idea que acercaron al gobierno en la mesa técnica a mediados del 2023 sigue sin tener piso. Que nosotros dijimos en la mesa técnica en julio y el portazo se escuchó hasta Panamá. ¿Quién lo respalda? Tienen que respaldarlo con deuda el gobierno. 9.300 chilenos arriba de 90 años hoy. En 20 años más, ¿cuántos van a haber? ¿Cómo se va a financiar? No se puede hacer un seguro colectivo con esto. Entonces lo vemos poco serio. Aunque no parecía posible, la oposición endureció aún más el tono en la Comisión de Hacienda. Por mucho que haya sido un trámite áspero, Chile Vamos respaldó varios elementos de la reforma en la Comisión de Trabajo, pero ahora resolvieron y de hecho anunciaron que no apoyarán nada, incluyendo temas con los que podrían estar de acuerdo.
Gael Jomans, presidenta de la Comisión de Hacienda y diputada de Convergencia Social, dice que genuinamente la sorprende y envía un mensaje. Hoy se vota la pensión garantizada universal y sin importar las posiciones, al menos ese tema debiese ser respaldado por unanimidad. Yo no me esperaba, al menos, una votación en contra de cada uno de los apartados por parte de Chile Vamos. Hay elementos que no debieran ser de discusión. Por ejemplo, aumentar el tope imponible, que en la Comisión de Trabajo esos elementos se votaron a favor por parte de Chile Vamos. Vamos a votar el aumento de la PGU, que su votación sea unánime en la Comisión de Hacienda. Guillermo Ramírez, jefe de bancada de la UDI, es muy enfático. Esta reforma es mala técnicamente, dañará las pensiones a largo plazo, es impopular y está mal estructurada. Durante los últimos días reflotó una idea fuerza que se asomó a rato durante el 2023 como una manera quizás de salir públicamente a defender el rechazo en general de la reforma de pensiones el miércoles cuando llegue a sala. Esta es que si todo se cae, ahí está la reforma de Sebastián Piñera descansando en la Comisión de Hacienda del Senado. Es una gran irresponsabilidad votar por esta reforma de pensiones. Y si la idea de legislar se rechaza, lo que tendrá que hacer el gobierno al día siguiente es retomar la discusión en el Senado por el proyecto de pensiones que se encuentra ahí y que ya había sido aprobado hace unos 4 años por la Cámara de Diputados. En menos de 72 horas la reforma de pensiones tendría sellada su suerte. Lo que viene ahora será de nuevo lo imprevisible, el caos que se vivió en la reforma tributaria. El Ejecutivo tiene los votos justos para aprobarla en general. No puede faltar nadie, no se puede arrepentir nadie. Por eso, votos como el de Karen Medina, Rubén Oyarzo del Partido de la Gente pueden ser decisivos. Oyarzo está presionando fuertemente para que el gobierno suba el monto máximo del autopréstamo, que ahora está en algo así como 1.100.000 pesos, y ya está amenazando con votar en contra si el gobierno no cede. De aquí al momento de la votación, el Ejecutivo podría tener que seguir cediendo en una serie de materias para conseguir los votos necesarios que le permitan por lo menos aprobar en general. Y después, Katy Nivaldo, el segundo gran debate y la segunda gran búsqueda de los votos que está haciendo el gobierno es el de que se le apruebe el 3 y 3, esta fórmula de 3% para capitalización individual y 3% para pilar solidario. Gonzalo, a ver algunas cosas. De verdad, y lo que escuchábamos es una, no sé si la palabra es propuesta, pero es una alternativa cierta que presenta la derecha, que eventualmente se rechace la idea de legislar para retomar el proyecto de reforma de pensiones presentado bajo el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Eso de verdad es una salida que se está ofreciendo o es simplemente una declaración hacia el pasar? Pareciera más que lo segundo, Nivaldo. En todo caso, es cierto que el momento en que la reforma se rechace es uno muy complicado y es posible que esto sea una salida de alguna forma. Vamos a ver cómo se materializa. En este momento nos hacemos cargo, no es que haya una ofensiva, no es que la oposición esté tratando de negociarlo para que se active el trámite en el Senado, es algo que están diciendo. Probablemente por el tema que siempre el oficialismo les está apuntando con el dedo, que ellos no van a ser capaces de tener una explicación razonable a la ciudadanía de por qué rechazar en general. Siempre estamos explicando que al rechazar la idea de legislar, lo que básicamente el Congreso está diciendo es que el tema que se quiera legislar, en este caso las pensiones, no merece o no debe ser discutido en el Congreso Nacional y se corta ahí. Entonces da la impresión de que en este momento es más una argumentación de cara a la ciudadanía que algo políticamente viable. En todo caso, hay que ser cautos y decir que quizás vendrá un segundo momento en donde podría evaluarse si es que no están los 78 votos en la sala el día miércoles. Y respecto al tema del financiamiento, ¿es tan clave a la hora de que se defina la primera votación, la idea o no de legislar, Gonzalo? En general podría ser, pero la verdad es que todo va a depender de lo que pasa hoy día. Les explicamos que este mecanismo que ha creado el Ejecutivo, que está trabajando con asesores de la bancada independiente PPD, entiendo que en particular los asesores del diputado Carlos Bianchi han participado de esto, es algo que todavía falta explicarle mucho más el sustento, sobre todo si es que es un mecanismo voluntario, sobre todo si estamos hablando de que en Chile actualmente hay menos de 10.000 personas con más de 90 años de edad, y que estamos hablando de una suerte de mutualización de riesgo interno entre las personas que se acogerían a este modelo. Y después está la otra parte de la lógica del financiamiento, Nivaldo, que tiene que ver con la PGU. Y en esto la oposición está muy dura. De hecho,
lo hemos estado contando hace varias semanas. Ellos no están de acuerdo con que se amarre de alguna manera la PGU a medidas externas al proyecto, que en todo caso hay que decir que eso ha existido siempre. El tema primero ocurrió con la reforma tributaria, ahora sabemos que tiene otro nombre, es el Pacto Fiscal para el Desarrollo, y el primer proyecto o uno de los proyectos que tiene que ver en esa materia y que se va a ingresar en marzo tiene que ver con elusión y evasión, y sería uno de los proyectos clave para darle financiamiento a la PGU y a su aumento en los meses sucesivos del 2024. Ahora, a propósito de la PGU, resulta que ayer en televisión, en uno de estos programas políticos, ¿no?, que dan el domingo en la mañana, entiendo que en Canal 13, el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, dijo que ofrecía una tregua al Ejecutivo en materia de esta discusión, así lo dijo textual, y que hacía una propuesta en base a la PGU, que mencionabas tú, PGU a 250.000 pesos, una vez salido ya emitido promulgado el proyecto de ley, y el 6% a las cuentas individuales. Hasta ahí se dio una lectura, obviamente, de quienes estaban compartiendo el panel, que eran de oficialismo, en donde obviamente rechazaban la discusión con su insistencia del 3 y 3, del 6% adicional, de toda la conversación que se podía llevar en torno a la discusión. Pero resulta que después Renovación Nacional más bien parece que esa es una propuesta o una salida personal del diputado. No sé si necesariamente, con lo que tú nos cuentas, toda Renovación Nacional está abierta a esa tregua de la que hablaba ayer el diputado Chalper. Sí, completamente. Renovación Nacional siempre ha tenido disputas internas, o más bien parte de la diversidad del partido, también uno podría decir, si quisiera decirlo más en positivo. Siempre ocurre esto, ¿no? Sí. Hay parlamentarios de Renovación Nacional que sí son de la idea de que hay que encontrar una manera de acordar una fórmula con el Ejecutivo. Ahora, ¿qué es lo llamativo? Que incluso en la lógica de esta tregua, evidentemente la propuesta que hace el diputado Chalper desarma los objetivos centrales de esta reforma en específico, sobre todo cuando hablamos de los efectos que podría tener el destinar todo el 6% adicional con cargo al empleador a la capitalización individual en materia de reorganización de la industria, por ejemplo, que eso es un efecto que todavía no está estimado, porque por supuesto que en todos los escenarios estamos pensando en que existe un grado de administración e inversión de los fondos de parte de un ente estatal. Entonces, en ese marco, esa tregua es algo que no sería aceptado por el Ejecutivo, pero en todo caso sí es cierto que él ha sido uno de los parlamentarios, y de hecho durante el mes de diciembre, si no me equivoco, él emitió también una declaración en donde dijo que tenía que haber solidaridad de alguna forma en la reforma, y ese comentario también generó algún grado de división. Y ojo con esto, sabemos que el oficialismo, sabemos que el gobierno están mirando a algunos parlamentarios, 3, 4, 5, no estoy diciendo que Diego Chalper sea uno de ellos en todo caso, que son de Chile Vamos y que reconocen mucha duda en torno a votar en contra de la idea de legislar en general, ¿no? Y que incluso nos consta que parte del trabajo que se está haciendo, porque se está haciendo un mecanismo de presión o una ofensiva de presión por ambos lados, por el oficialismo se está presionando a ver cuáles serían los eslabones que podrían cambiar de opinión en Chile Vamos, y por la oposición están tratando de presionar también a fuerzas como el Partido de la Gente y Demócratas para que no apoyen y le quiten los votos clave a la reforma de pensiones. Ahora, de todas formas, esta mayoría que tendría el Ejecutivo a esta hora, que son las 8:13 de la mañana de hoy lunes, y que eventualmente le daría los votos para la idea de legislar y luego seguir avanzando con los cambios en la Cámara, en la Sala, digo, y en el Senado, es bastante precaria, ¿no? Endeble. Absolutamente, exigua. Miren, lo del 8 de marzo fue muy parecido. Lo que pasa es que quizás estamos muy influenciados, incluso yo lo reconozco, como estuvimos ahí, dando esa cobertura, viendo la tramitación de la reforma tributaria. En ese momento estábamos en esta misma conversación. Uno preguntaba a alguien en un pasillo y decían, no, los votos están, en general están. Y no estuvieron. Entonces ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? Claro. Sí, pasa que te están diciendo, de hecho el mensaje que nos están enviando de diversos sectores, uno va conversando con todos para ver cuál es la impresión que tienen, es que dicen, no, en general ya debiesen estar los votos, hablan de 83, 84 votos, serían 5, 6, 7 votos más de lo que necesitan, pero es mejor ser cautos, esperemos qué es lo que dice la sala, veamos si no hay ningún ausente, veamos si nadie cambia de opinión, y ahí recién podemos hablar de que el proyecto de pensiones ya pasa al Senado, y después viene la segunda parte, que en todo caso el Ejecutivo sí está preocupado de eso también, el cómo pasa al Senado, porque siempre dijimos, bueno, que se apruebe en general, después que se aprueben algunos elementos, otros no, y lo que no se apruebe se repone negociándose. Pero ¿qué pasa si el Ejecutivo ya se dio el 3 y 3 en la Cámara, se le rechaza? ¿Con qué espalda de negociación llega a mantenerlo como mecanismo en el Senado
ninguna. Entonces, probablemente ya tendría que ceder otro punto para una suerte de pilar solidario y estaríamos hablando del 4-2 que deslizó, por ejemplo, la senadora Paulina Núñez. ¿Y qué pasa si después viene Comisión de Hacienda o la Sala del Senado o el tercer trámite? Sería otro momento en donde tendrían que ceder otro punto más si es que es 5-1 del 6%. ¿Eso no es lo mismo que 6-0 a estas alturas del partido? Entonces el Ejecutivo sabe que estratégicamente necesita que el 3-3 también se apruebe este miércoles. Muchas gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo. Buenos días.